El siguiente programa es para todos. No contiene escenas de sexo ni violencia. AUPABE Televisión, construyendo historia comunitaria. Bienvenidos a un nuevo programa de Perlas Saludables, programa realizado entre AUPABE Televisión y nuestro Hospital San Antonio del municipio de Betania. Hoy me encuentro yo como director del canal comunitario siendo el presentador, justo porque el tema que vamos a tratar lo sabe y lo conoce a profundidad el médico Julián Mesa, quien es normalmente el presentador de este programa, pero bueno, hoy viene en calidad de invitado. Doctor Julián, bienvenido entonces al programa. Gabriel, nuevamente muchísimas gracias, pues como siempre es un gusto ser el invitado. De vez en cuando hay que cambiar como, ¿cierto? Hay que probar el otro lado del micrófono. Y eso sí es verdad, doctor. Bueno, y hoy justamente vamos a hablar de un tema que está dentro del plan de intervenciones colectivas del municipio de Betania. Hay que recordar que este plan de intervenciones colectivas se hace en convenio con la administración municipal Betania Tiene Futuro, ¿cierto, doctor? Sí, efectivamente, dentro del programa de gobierno, pues, y dentro de las políticas que se están ejecutando dentro del municipio, una de ellas es el plan de intervenciones colectivas que están orientadas pues como a mejorar las condiciones de salud del municipio. Bueno, doctor, entonces esta pues es una de esas actividades. Y doctor, y vamos entonces a hablar más específicamente sobre la prevención con lo que es el tema de los agroquímicos, ¿cierto? Sí. Prevención de intoxicación con agroquímicos. Sí, la idea es que tratemos de mitigar el riesgo de exposición a agroquímicos. Esa es la idea de este tema que traemos el día de hoy. Es muy importante pues para la comunidad porque Betania es mayormente agrícola, ¿cierto? Tengo entendido entre el 70 y el 90% de la población se dedica a la agricultura en nuestro municipio. Y también pues en muchos de los municipios que nos ven, ya recuerdas pues que el programa, gracias a Dios, pues ha gustado en la cuenca aquí del suroeste y ya hay varios municipios que nos están siguiendo y también son municipios agrícolas, entonces este es un tema que también les va a interesar. Bueno, doctor, iniciemos entonces hablando de qué es un agroquímico. Ya usted lo mencionaba, pues el municipio de Betania, hablando específicamente del municipio, la primera economía es el café y la segunda el plátano. Ambas son justamente del tema agrícola. Sí. Pero expliquémosle a las personas que de pronto no sepan qué es un agroquímico, para qué se utiliza, qué función tiene dentro de la parte agropecuaria. Hablemos de eso. Bueno, perfecto. Resulta que la producción agrícola depende de muchos factores, ¿cierto? Ambientales, orgánicos, digamos, biológicos, ¿cierto? Antes de la ciencia y la tecnología, pues esos procesos eran muy naturales, dependían de la evolución del clima, de las estaciones, de todas estas cosas. Pero entonces el ser humano empezó a influir en el ambiente y en las plantas que están sembrando para buscar una mejor producción, ¿sí? A los cultivos los afectan muchas cosas, ¿cierto? Ya lo mencionaba, el clima es uno de ellos, pero que ese es un factor pues que es difícilmente controlable por parte de los seres humanos. Pero hay otros factores que sí, como son los nutrientes del suelo y las plagas, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicieron los hombres de ciencia? Empezaron a desarrollar herramientas para mejorar la producción agrícola a través de sustancias químicas. Entonces, como son sustancias químicas enfocadas a mejorar la producción agrícola, entonces se llaman agroquímicos, ¿cierto? Entonces, hay muchos tipos de agroquímicos.
Pero para diferenciarlos en dos grandes grupos y que la gente los conoce, tenemos sustancias nutricionales para las plantas, ¿cierto? Pues estamos hablando de los abonos, y los pesticidas, que son los que están orientados a controlar las pestes, ¿cierto? Dentro de los pesticidas hay otros grupos pues grandes, entonces están acaricidas, insecticidas, herbicidas, fungicidas, etcétera, 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 ¿cierto? Lo importante que de pronto nos debe interesar es que ambas son sustancias químicas, ¿cierto? Tanto los abonos como los pesticidas, y que el ser humano, al ser un ser biológico, un animal también, puede en algún momento verse afectado por estas sustancias, ¿cierto? Y no solo el ser humano, sino también los otros animales de granja y los animales del campo, pues la fauna silvestre. Entonces eso implica pues que estas sustancias deben tener un manejo especial. Al usted decir que las sustancias como tal deben tener ese manejo especial, significa que cualquiera de las dos ramas que usted ya había mencionado pueden afectar de manera positiva o negativa al ser humano cuando tiene un contacto directo. Efectivamente, Gabriel, porque es que, por ejemplo, hablando de los abonos, hay algunos de estos abonos que tienen unos componentes alcalinos y ácidos que pueden irritar la piel, pueden alterar las aguas, ¿cierto? Pueden alterar el ciclo nutricional del bosque, pues de la parte silvestre. Entonces deben ser manejados con mucho cuidado, aplicados por personas que sepan, entre otras cosas, ¿cierto? Y por el otro lado, los agroquímicos llamados pesticidas, de todas las variedades que hay, pues su nombre lo indica, lo que busca es eliminar la peste, el elemento peste, que puede ser un animal, una planta, un hongo. Es un veneno que busca matar eso. Entonces, como es un veneno, pues nosotros somos animalitos también, nosotros nos podemos ver afectados por esos venenos. Nosotros podemos terminar siendo la plaga eliminada. Sí, literalmente. Sí, pues ya sabemos que el ser humano se comporta para ciertas cosas como una plaga también, pues estamos acabando con el ambiente y muchas cosas. Pero sí, en este caso sería una autoeliminación accidental, ¿cierto? Entonces la idea de hablar entonces de la mitigación del contacto con agroquímicos, pues de los accidentes con agroquímicos y todo esto, es precisamente darle a entender a la gente que con lo que están manipulando, con lo que están tratando, son sustancias químicas que tienen efectos en el cuerpo, que tienen efectos en el ambiente, en los animalitos de la granja, etcétera, y que puede tener algunas complicaciones pues en su manejo. Claro que sí, doctor. Hablando justamente de esta mitigación, digamos que vamos a dar como una especie de tips. Ya el doctor entonces en el principio de este programa habló de qué es un agroquímico, hablando de lo que son abonos y lo que son pesticidas, fungicidas, insecticidas. Bueno, hay una gran variedad que si son venenos directamente, no significa entonces que porque este no es un veneno como es el abono no me va a pasar nada. No, también puede verse usted afectado. Doctor, hablando, digámoslo, con el concepto de seguridad, salud y seguridad en el trabajo, ¿hay alguna ley que regule entonces el cómo cuidarse, cómo mitigar entonces esta parte? Digámoslo, no tanto ley, sino como una especie de normas a seguir o protocolo a seguir para evitar entonces que haya un contacto directo y terminar pues con una autoeliminación, como usted lo mencionaba ahorita. Bueno, pues en general las diferentes asociaciones de agricultores, como es por ejemplo la Asociación de Cafeteros, tienen unos protocolos que son los que les transmiten a los agricultores de cómo manejar las sustancias químicas. También a nivel nacional pues hay una política que maneja el INVIMA de qué calidades deben tener estas sustancias, quién las puede vender, entonces con qué autorizaciones, ¿cierto? Y todo esto regulado pues de tal manera de que se garantice la mejor calidad en esos productos y que idealmente las personas que los utilicen de la mejor manera para minimizar el riesgo. Eso es de lo que hablamos cuando hablamos de mitigar. Entonces, por ejemplo, una de las estrategias que se usan es que dentro de esta normativa todas estas sustancias deben ir perfectamente identificadas,
¿cierto? Hay un código de colores para los pesticidas, ¿cierto? Y hay unos códigos de nombres y de empaques para los abonos, que permiten a las personas que los manejan identificar el riesgo, y fuera de eso, dentro de sus etiquetas muchas veces se explica el modo de uso, cómo se debe desechar el empaque, qué riesgos hay al manipularlo. Entonces eso es muy importante. Iniciemos, doctor, como digámoslo, un deber hacerse, ¿cierto? Vamos a hablar entonces de que vamos a tratar de mitigar esos riesgos que se generan. Hablemos entonces como de esos tips, como lo mencionaba al principio. Bueno, usted dice que cada uno, a través entonces de este ente regulador, deben estar marcados, deben estar puestos. Yo ya sé entonces cuál voy a comprar. Necesita mi café, necesita mi plátano, mi finca. Ya que lo compro, lo llevo a la casa, lo puedo poner en la cocina, en el baño, lo puedo poner en cualquier lado, o debe haber un protocolo también. Iniciemos desde esa parte. Compré el fungicida y lo estoy llevando a mi finca. Pues bueno, primero hay un manejo que se llama un manejo responsable, ¿cierto? Entonces, lo ideal es que cuando vamos a comprar estos productos es porque sabemos para qué lo necesitamos, sabemos la dosis en la que la vamos a aplicar en el ambiente, porque si yo aplico más de lo que necesito, pues lo que va a provocar es envenenamiento del ambiente, ¿cierto? Y si aplico menos de lo que necesito, pues no me va a servir, no me va a hacer ningún efecto en el cultivo. Entonces, primero que nada, saber. Entonces lo debe aplicar una persona que sepa, lo debe comprar una persona que sepa, para que no compre el veneno que no es o el abono que no es. Y segundo, para que lo aplique en la forma que es la adecuada. Lo siguiente, todas estas sustancias químicas, como hablábamos en un principio, pues pueden significar algún grado de riesgo para las personas, dependiendo del tipo de químico, y por eso la clasificación de la que le hablaba ahorita. Hay un código de colores que me habla que arrancando desde el verde hasta el rojo, pasando por el amarillo, hay unos grados de toxicidad que manejan estos venenos, y que implican pues que el manejo debe ser muchísimo más delicado. Entonces, por ejemplo, las etiquetas rojas, esos son venenos que hay que manipular con extremado cuidado, que suelen ser venenos que duran mucho tiempo en el ambiente, que son muy dañinos para el ambiente, y entonces se deben aplicar con mucho más cuidado en el ambiente, ¿cierto? Entonces, empezando por esos tips, como decías, Gabriel. Lo siguiente, entonces, es como hablabas también, tú me preguntabas que si lo puedo dejar en la cocina, ¿cierto? Entonces, ahí me estás hablando es de almacenamiento y manipulación. Entonces, los químicos en general en las fincas idealmente no deberían estar al alcance de cualquiera, ¿sí? Debe haber un sitio especial para guardarlos en la finca. Ese sitio debe ser un sitio seco, debe ser un sitio que no tenga aguas, humedades, que no sea fácil acceso para cualquier persona, debe ser fácil de cerrar con candado, no debe tener ventanas grandes por las que pueda entrar cualquier persona, debe ser muy bien ventilado, eso sí, con claraboyitas o algo así, para que el aire circule, pero idealmente que debe estar bajo llave, ¿cierto? Todo lo que esté ahí guardado debe estar bien organizadito, bien empacado. Lo ideal es nunca sacar esas sustancias químicas de su empaque original, completamente prohibido, es un riesgo. Esa era una de las preguntas, doctor, sí. Porque normalmente muchas de las personas lo que hacen es, listo, para que me rinda un poquito más, voy a coger la botella de Coca-Cola, voy a coger la botella plástica de alguna gaseosa que me tome. Está bien hecho hacer entonces esto, reenvasarlo, y luego de reenvasarlo botarlo como si fuera cualquier botella normal de gaseoso. Bueno, pues lo primero es que no se debe reenvasar para nada. ¿Por qué? Porque inclusive la misma persona que lo reenvasa corre el riesgo de confundirse y tomar de ahí y se envenena. No es una cosa que no ocurra. No van, creo que ni 2 semanas que nos pasó acá en el hospital. Un joven confundió, pues él estaba acostumbrado a tomar su jugo en unos frascos de estos como de chocolate en polvo,
¿cierto? Y lo que hizo fue que cogió en el que él mantenía el veneno y se iba a tomar el veneno. Pues no hubo una fatalidad, gracias a Dios, pero hubo el accidente, ¿cierto? Entonces la idea es prevenir esos accidentes. ¿Y cómo lo hacemos? Pues nunca reenvasando, jamás reenvasando. Lo otro es que estos elementos, estos plásticos hay que romperlos, no se deben reutilizar de ninguna manera. En las fincas debe haber un protocolo de triple lavado de esos recipientes antes de botarlos. Se deben, dependiendo de la finca, hay fincas donde se hace una especie como de entierro o se recogen para que ya el camión de basura los maneje, bueno, varias cosas, ¿cierto? Pero lo ideal es que no pueden ser tirados de cualquier manera, ni en los ríos, ni en las cañadas, ni en el bosque, ni en ningún lado, porque un niño coge un tarro de esos y se envenena fácilmente. Entonces, lo primero es la manipulación, la adecuada, la prevención la precaución de identificar las etiquetas, el tenerlo guardado en un armario seguro o en un ambiente seguro, en un sitio aislado. Ese sitio debe estar idealmente fuera del hogar, o sea, no debe ser un closet dentro de la casa, por ejemplo, ni en una pieza dentro del hogar, eso tiene que ser un sitio aparte. Y ya pues no reenvasar, como no reenvasar. Hay otras situaciones respecto a la aplicación que podemos hablar de pronto ahorita cuando volvamos de pronto del segmento de comerciales. Claro que sí, doctor. Cuando se pierde un documento de identidad, hay que hacer una consignación de 46.750 pesos en Gana, con su nombre y número de cédula. Con ese recibo le tramitamos su documento. Por tal motivo, invitamos a toda la comunidad que en sus casas tengan un documento de identidad que se hayan encontrado, que le hayan entregado, que sea de otra persona, traerlo acá a nuestra oficina. La registraduría siempre estará a su servicio. Regresamos a esta emisión de nuestro programa Perlas Saludables, programa que se realiza entre el canal comunitario AUPABE Televisión y nuestro Hospital San Antonio de Betania. Hoy hablando entonces con el doctor Julián, quien siempre ha hecho pues de presentador, hoy está en calidad de invitado por el conocimiento médico que tiene frente al tema que estamos tratando, que son la mitigación de los riesgos que hay cuando se manipulan agroquímicos. Ya estábamos hablando entonces de cómo debe saberse comprar, quién debe comprarlo, cómo se debe almacenar, que no se debe reenvasar, obviamente, en tarros de Coca-Cola, en tarros de gaseosa, en tarros de comida, no se debe hacer. Doctor, continuando entonces, digámoslo, con la cotidianidad de cualquier persona que trabaja el agro, digámoslo, yo ya compré, ya lo puse, almacené donde es, no reenvasé, sino que utilicé lo que se debe utilizar en el día. Me pongo entonces la bomba para esparcir el veneno así con ropa normal de trabajo, o debo tener algún tipo de bioseguridad, algún tipo de protocolo que deba ponerme para poder trabajar con veneno. Bueno, pues ahí entonces llegamos a un tema bien interesante, y es que el veneno te puede intoxicar de muchas maneras, ¿cierto? Y de acuerdo a esas maneras son las medidas de protección. Casi todos los venenos que se usan en el campo, por no decir todos, lo pueden intoxicar a usted por la piel, al respirarlo, obviamente al tomarlo, ¿cierto? Entonces, las precauciones son orientadas hacia eso. Pues cuando vamos a aplicar, o inclusive desde el momento en que se está preparando el veneno, hay que tener esas precauciones. Ponerse las gafitas de seguridad, el gorro de seguridad, el overol de plástico que debe ir por encima de las botas, por encima de las botas de caucho, los guantes, todo el equipo completo, y la máscara para los venenos. Es una máscara
diferente a esta no, normalmente pues no es la ideal. Muchos, a lo que usted ha dicho, pues ¿para qué las gafas si yo ya voy a tener el tapabocas, no voy a respirar ni de pronto a tomarme algo? O sea, si hay contacto con los ojos también puede haber una intoxicación. Sí, las goticas que vuelan, que no se ven, son invisibles, ni se huelen ni nada, pueden entrar por los ojos. Entonces por ahí también nos podemos intoxicar o causar por lo menos irritaciones en los ojos. Entonces hay que protegerse completo. Esto pues por lo general provoca mucha incomodidad al trabajador, por lo que suelen ser muy descuidados en eso. La estrategia ¿cuál es? Turnos corticos. Eso da mucho calor, entonces la persona tiene que descansar. Además, para minimizar la exposición al veneno, lo ideal es que esos turnos no pasen de 3 horas. También la dificultad para caminar entre el mismo cafetal con tantas cosas. Pero eso es mucho mejor a perder la vida pues por una intoxicación. Es idealmente pues es ideal que las personas se cuiden pues con esos elementos de bioseguridad, ¿cierto? Entonces el overol, el gorro, si es de gorro, o el overol de chompa, las gafas, la máscara para evitar el envenenamiento. Los guantes también debe llevar. Exactamente. El veneno no se puede aplicar con la ropa con la que usted anda en la casa. Ahí viene la otra recomendación, ¿cierto? Entonces, después de aplicar el veneno, hay que cambiar la ropa, esa ropa se debe lavar en otro lado, la persona se tiene que duchar por lo menos 1 hora con bastante agua, se debe lavar todo el cuerpo después de cada turno de fumigación. Entonces, si usted fumigó hoy en la jornada de la tarde, apenas salga de la jornada de la tarde tiene que ir a bañar todo, el cabello, debajo de las uñas, todo se debe lavar, así se haya puesto el equipo de bioseguridad, precisamente porque el veneno sigue actuando, así funciona, precisamente por eso lo aplican en el cafetal y ahí él queda funcionando varios días. Lo mismo pasa con las personas, el veneno ahí encima de la piel, encima de la ropa, sigue envenenando a la persona. Entonces hay que cambiar la ropa, hay que bañarse, etcétera. La otra son las precauciones al momento de aplicarlo. Entonces se debe buscar un momento del día adecuado en el que el viento no vaya en contra suya. O sea, no se puede aplicar a contraviento, porque usted aplica con la bomba contra el viento y el viento se lo tira otra vez a usted. No se debe aplicar cerca de fuentes de agua, ¿cierto? Hay que tener mucho cuidado con eso. El lote donde se va a fumigar se tiene que señalizar para que las otras personas que van a estar por ahí sepan dónde hay veneno, ¿sí? Pues en Colombia se acostumbra a tratar de sacarle el máximo provecho a la tierra. Entonces muchas veces el cafetal va hasta ahí a 2 metros de la puerta de la finca, ¿cierto? Entonces los niños salen ahí y ya tienen el cafetal ahí o atrás de la finca. Eso no es tan bueno, porque si usted aplica veneno ahí, lo está aplicando prácticamente en la casa. Entonces tiene que tener mucho cuidado con eso. Ese lotecito que tiene tan pegado de la casa, pues o mejor lo mueve de ahí o no le aplica pues venenos, porque es muy riesgoso para la familia. Y pues tener mucho cuidado con los animales de granja. Esto no lo debería aplicar ningún menor de edad. Debe ser personas que hayan aprendido a aplicar los venenos, que tengan ojalá el curso de fumigación, ¿cierto? Que ofrecen muchas veces las asociaciones de cafeteros. Estas fincas que son fincas ya reguladas, ¿cierto? Deben además tener a sus empleados asegurados con un seguro de riesgos profesionales, lo que se llama una ARL, que le cubra sus complicaciones en caso de una intoxicación, porque desafortunadamente cuando hay un accidente en una finca y esa persona no está asegurada por su patrón, pues el patrón va a ser quien va a entrar a responder por lo que le pase a ese jornalero, ¿cierto? Ahí yo le quiero preguntar, doctor, la ley es muy clara, por ejemplo, si así no hay un contrato firmado, sino que es un contrato verbal, vaya, fumígueme la finca en 2 días, si algo le sucede a ese trabajador, también tiene que responder el finquero. Sí, claro. Si ustedes revisan la ley estatutaria de trabajo, pues la ley de trabajo del país, ¿cierto? El Código Sustantivo de Trabajo, perdón. En uno de sus artículos, creo que es el número 11, no me acuerdo muy bien,
habla de los tipos de contrato. Existen dos grandes variantes del contrato. Está el contrato verbal, de palabra, y el contrato escrito, ¿cierto? Ambos son válidos ante la ley, ambos son reclamables ante cualquier juzgado, y eso implica que a usted, señor finquero, lo pueden sancionar por un mal manejo de sus jornaleros, de sus empleados. Doctor, ya entonces, luego de tener conocimiento de estos cuidados que se deben tener al momento de uno empezar a trabajar y mientras estaba esparciendo pues el veneno, yo fui muy juicioso, yo me puse todo todas las medidas de bioseguridad. Cuando terminé de trabajar, de igual me duché la hora, lo que usted mencionaba, el veneno sigue actuando. Antes de hablar qué debo hacer, es cómo reconozco yo que me estoy sintiendo mal y es una posible intoxicación por justamente manejar estos fungicidas. ¿Cómo inician como esos signos de alarma? Bueno, en general, al manejar los pesticidas, pues la gran mayoría de estas sustancias actúan sobre el metabolismo de las células de las pestes, ¿cierto? Sean plantas, hierbas malas, hongos, insectos. Lo que hace es alterar el funcionamiento de su organismo para que ese organismo se muera. Cuando el veneno está actuando sobre el cuerpo de las personas, entonces el veneno hace lo mismo que le haría al insecto, empieza a alterar el funcionamiento normal, y ahí es donde se empiezan a manifestar los síntomas. Entonces, dependiendo del veneno, puede haber vómito, puede haber diarrea, puede haber dolor abdominal, puede haber dolor de cabeza, puede haber visión borrosa, y conforme la gravedad del envenenamiento es mayor, la persona puede perder la conciencia, se puede desmayar, se puede sentir muy asfixiada, o en algunos casos inclusive puede llegar a convulsionar. Y si el envenenamiento es muy grave o con un veneno demasiado tóxico, pues la persona inclusive se puede morir antes de llegar al hospital. Bueno, doctor, y pues con estos signos de alarma bien claros, lo que estaba diciendo el médico Julián, ¿qué debo hacer en caso de que sepa yo estoy siendo intoxicado pues por estos fungicidas, por el manejo, haya sido un buen o un mal manejo, porque se puede hasta dar la situación? ¿Cómo debo actuar ante esto? Bueno, pues lo primero, si la persona todavía está en condiciones, o sea, no está desmayado, todavía está consciente, está tranquilo, digamos, solo tiene de pronto el dolorcito de cabeza, las ganas de vomitar, esto, pues lo primero es cambiarle toda la ropa, hasta la ropa interior, y darle un baño por lo menos de 1 hora con bastante agua, ¿cierto? Todo el cuerpo. Yo le pregunto ahí, doctor, muchos dirán, bueno, voy a coger en el tanque que hay y lo voy a sumergir ahí. ¿Sería sumersión? No, debe ser ducha, agua corriente, ¿cierto? Y bastante, mucha agua, no una mojadita ahí, sino mucha agua, por 1 hora. Esa persona debe estar ahí debajo de la ducha 1 hora. Por eso esa persona tiene que estar en condiciones como para aguantar eso, ¿cierto? Si la persona está demasiado mal, hay que ir al hospital. En caso de cualquier intoxicación hay que ir al hospital. Pero esta puede ser una primer medida salvadora allá en la finca. Si aguanta la persona, se le da un duchazo y de todas maneras lo traen al hospital, ¿cierto? Lo otro es no inducir el vómito, ¿cierto? No es bueno inducir el vómito en las intoxicaciones, porque estas personas, si digamos fue una intoxicación voluntaria, o sea, la persona que quiso hacer daño y se tomó el veneno, al causarle vómito, puede hacer que esa persona se broncoaspire. Ya si vomitó porque el veneno lo hizo vomitar, pues bueno, pero no lo induzcamos, nada de meter el dedo a causar vómito. Lo otro es esto de dar leche, de dar bebidas de ramas. Eso le iba a preguntar, doctor, porque puede que... No, mi abuela nos decía que tomáramos este tipo de bebida porque eso le quita a usted la intoxicación. Ahí en ese tema, lo mejor siempre va a ser traerlo al hospital directamente. Es lo mejor que se puede hacer, porque hay venenos que siguen actuando por varios días y se le debe hacer un seguimiento a la persona. Y lo que tú decías, pues bueno, lo que les estaba comentando, nada de tomar leche que para pasar el veneno, que echarse leche en los ojos, que tomar bebidas de una rama cualquiera que encogen en el monte, tomar sangre de algún animal, nada de esas cosas sirven, nada de eso sirve. Lo ideal es ir al hospital. Y lo siguiente es pues ya después de que se subsana la situación de riesgo, pues revisar qué pasó,
en la finca, cómo lo podemos evitar que vuelva a pasar, ¿cierto? Cada que sucede un accidente, eso nos invita a reflexionar en la finca qué estoy haciendo mal, por qué se me están intoxicando los trabajadores. Doctor, y si yo tengo alguna duda frente a esto, pues digámoslo, en el programa todavía quiero profundizar en algo, ¿a quién me puedo acercar directamente? Bueno, pues obviamente a cualquier médico, ¿cierto? En el hospital le puede preguntar a los médicos sobre las intoxicaciones, cómo evitarlas, y cualquier médico está en capacidad de explicarle ese detalle. Y lo otro ya obviamente en las asociaciones de agricultores. Por acá, como es el café, pues entonces la asociación de cafeteros o las otras instituciones de las alcaldías como la UMATA, como en la UMATA, donde también le pueden explicar el manejo de los venenos, cómo se debe desechar eso, ¿cierto? Muchas veces ellos también dan los cursos. Entonces yo creo que pues como para terminar el programa, esa sería la recomendación. Pues si necesitan más información, no inventen, o sea, no le pregunten al vecino, que muchas veces él también es un empírico, que aprendió porque le enseñó el abuelito, y bueno, y lo ideal es preguntarle a personas que han estudiado esos temas. Yo diría que el ideal son las asociaciones de cafeteros y la UMATA, ¿cierto? Y ya en orden de importancia, pues los médicos también saben, a veces algún gestor de salud de la vereda, pues que ya también ha tenido los cursos. A esas personas hay que preguntarles. En las asociaciones comunales muchas veces el presidente de la junta ha tenido todos esos cursos, entonces a él es otra persona al que se le puede preguntar, o él lo puede orientar a usted a ir a donde pueda informarse mejor. Bien, doctor, muchísimas gracias entonces por este programa, porque justamente, digámoslo, es muy aclarador para las personas que no tienen conocimiento en esta parte de agroquímicos, o la parte también del agro, digámoslo así, pero tienen familiares de finca. Mi abuelo, mi tío, mis hermanos tienen una finca. Muy importante que ellos vean este programa. Les recuerdo que este programa no solamente pasa por el canal 8 del sistema de antena parabólica, sino que también pasa a través de las redes sociales, como es el canal de YouTube de AUPABE Televisión, las redes sociales de la ESI Hospital. Y doctor, me gustaría que finalizáramos pues recordándoles a la comunidad, estos programas se hacen en el marco de este plan de intervenciones colectivas. Sí, es muy importante. Esto es un esfuerzo conjunto entre el Hospital San Antonio de Betania y la Administración Municipal Betania Tiene Futuro, dentro de su programa de salud pública a través de la Secretaría de Salud, que maneja lo que se llama el plan de intervenciones colectivas, que son una serie de acciones orientadas a que mejore la calidad de vida y de la salud de las personas del área del municipio. Muy bien, doctor, entonces así pues finalizamos esta emisión de Perlas Saludables, programa realizado entre AUPABE Televisión, canal comunitario del municipio de Betania, y nuestro hospital San Antonio del municipio de Betania. Doctor, muchísimas gracias. Gabriel, a ti por acompañarme, a todos ustedes por seguirnos viendo y acompañando en todos estos programas. Como los invitaba Gabriel, pues ya saben que nos pueden seguir viendo en las redes sociales. En YouTube están todos los programas. Si apenas están alcanzando a ver el programa en este momento, lo pueden volver a ver en las redes sociales y en YouTube, o lo pueden ver en las repeticiones del canal también.